Bien, pues ahora continuaremos resolviendo la guía del IPN 2021 y resolveremos la sección de geometría analítica desde la pregunta 26 en adelante. Y bueno, en la pregunta 26 me pide identificar el sistema de ecuaciones de la línea recta y de la parábola que representarían la figura, que es la que tenemos aquí. Entonces hay que recordar cómo sacamos la ecuación de la recta y de la parábola, ¿no? Vamos primero con la recta. Para la recta tenemos que recordar que hay una ecuación de la recta que yo llamo punto pendiente porque precisamente me da la pendiente, y un punto de intersección que propiamente se llama ordenada al origen, ¿no? Entonces esa ordenada al origen pues se ve en la gráfica cuánto vale. Recuerden que es la intersección con el eje Y. Entonces de aquí me doy cuenta que simplemente vale 2. Entonces de momento ahorita tengo mi ecuación así, como Y es igual a mx más 2. ¿Y cómo calculo la pendiente? Pues la pendiente, recordemos que es un incremento de la Y con respecto de la X. Esa es la pendiente. Entonces observen que aquí tenemos dos puntos que me permiten hacer ese cálculo. Esos puntos pues propiamente son 2 para la Y 2 para la X. Entonces hago la división de 2 entre 2, porque recordemos que la pendiente es Y entre X y pues el resultado es simplemente 1. Por lo tanto, esta ecuación queda como Y es igual a mx más 2. Perdón, la m más bien vale 1, pero tiene que ser un 1 negativo, dado que esta pendiente pues se ve que es mayor que 90 grados, ¿no? Entonces ya tengo una ecuación aquí, la vamos a pasar a su forma general para que me quede como x más y menos 2 igual a 0. Esta x que estaba restando la pasé del otro lado sumando y la puse primero, la puse antes que la y para acoplarse con todas las respuestas que tenemos aquí. Ahora vamos a sacar la ecuación de la parábola. Entonces para la parábola ustedes tienen que recordar todos los casos que se vieron de parábola. En este caso esta parábola es vertical y es positiva y tiene vértice en el centro. Cuando es vertical y es positiva y tiene el vértice en el centro, entonces de manera general nos quedaría aquí como x cuadrada es igual más bien sería y es igual a x cuadrada. Y claro, aquí podríamos pues poner el factor, ¿no? Que es 4p. Y pues aquí de las respuestas yo puedo ver que 4p sencillamente vale 1. Entonces para simplificarnos la vida vamos a dejar la ecuación como y igual a x cuadrada. La pasamos a su forma general y voy a tener que sería x cuadrada menos y igual a 0. Ahora lo que hice fue que esta y que estaba sumando la pasé de este lado restando y ya me quedó esta parte, y por supuesto esto tiene que estar igualado a 0. Entonces en conclusión, las ecuaciones que representan la recta y la parábola serían estas, ¿no? Vamos a ver con qué inciso coincide, y si no me equivoco sería con el inciso A. Bien, entonces esa fue la pregunta 46. Vamos rápidamente con la pregunta 27, perdón, en la cual nos pide calcular la longitud del lado recto de la parábola. Entonces nos dan la ecuación de la parábola y recuerden que primero tenemos que pasarlo a la forma ordinaria. Entonces la voy a escribir aquí un poquito acomodada. Entonces aquí el único cambio que he hecho hasta ahora es que del lado izquierdo me quedé con los términos en x, y todo lo que sea diferente lo pasé del lado derecho, que en este caso sería el 2y y el 5. Obviamente los pasé con el signo contrario. Entonces aquí tenemos que completar el trinomio, como ya lo hemos visto varias veces. Para completarlo tenemos que asegurarnos que el coeficiente de la x cuadrada sea 1. En este caso no es 1, es 4, pero podemos factorizar ese 4. Entonces necesitamos ver qué pondríamos aquí adentro para que multiplicado por 4 me dé estos dos términos, y pues sería x cuadrada más x. ¿Ok?
Entonces, ahora, el siguiente paso para completar el trinomio, recuerden que es sacarle la mitad al coeficiente del término del medio, que en este caso es 1. Le saco mitad, queda como un medio, lo pongo sumando y por supuesto también lo pongo al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 2y menos 5 más un medio al cuadrado, pero este 1 medio al cuadrado observamos que está multiplicado por 4 del lado izquierdo, entonces también lo tenemos que pasar multiplicando por 4 del lado derecho. Ahora, vamos a factorizar esto, entonces me quedaría como 4 que multiplica a x más 1 medio al cuadrado, y esto va a ser igual a menos y menos 5, y haciendo esta operación, primero la parte del cuadrado, pues me va a quedar un cuarto, multiplicado por 4 me queda simplemente como 1 positivo, y ahora entonces tengo 4 por x más 1 medio al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 2y menos 4. Y bueno, recuerden que a la ecuación que queremos llegar para esta parábola, que olvidé comentarlo, pero ustedes ya deberían de saberlo, es una parábola que es vertical. Entonces es vertical y de momento no sabemos si es positiva o negativa, pero la ecuación a la que tendría que acoplarse sería la siguiente. Entonces veo que del lado izquierdo pues ya casi voy a acabar, ya nada más tengo que quitar este 4 en unos momentos, y del lado derecho veo que la y tiene que estar restando a algo y el coeficiente de la y tiene que ser 1. Por lo tanto, del lado derecho lo que tengo que hacer es factorizar el menos 2, y aquí escribo dos términos que multiplicados por menos 2 me den estos términos, que en este caso sería y menos 2, más 2, perdón. Y bueno, de aquí lo último que tenemos que hacer es que este 4 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y de una vez voy a hacer aquí esta simplificación para no volver a escribir toda la ecuación. 2 cuartos pues es igual a 1 medio. Entonces esto es 1 medio. Y observen que aquí naturalmente me salió un signo negativo, lo cual implica que esta parábola es negativa. Y bueno, de esta parábola lo único que nos interesa es el valor que acompaña a este término. ¿Por qué? Porque recuerden que 4p pues es el lado recto, solo que aquí se considera el valor absoluto de lo que tengamos al lado de la y para indicar cuál es el lado recto, ¿no? De esa manera, pues el lado recto simplemente me queda como 1 medio, descartando el signo obviamente, que sería el inciso C. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta, la cual es la 28, ya nada más es de relacionar. Aquí me están diciendo que aparte de relacionar tengo que considerar que P es mayor que 0, entonces vamos a hacer la relación de las parábolas, ¿no? Bueno, entonces de este lado, del lado izquierdo, voy a poner los números y ahorita vemos con quién se relacionan. Entonces, la ecuación 1, pues vemos que es una parábola que es vertical positiva. La parábola vertical positiva pues corresponde con el inciso A. La 2 me representa una parábola que es vertical, entonces la y tiene que estar al cuadrado y es positiva. Entonces, de hecho, este ejercicio está un poquito raro porque todas coinciden, ¿no? O sea, es 1A, 2B, y vean que esta parábola, por ejemplo, es vertical negativa, perdón, horizontal negativa, y tendría yo que ver un signo menos y la y en la expresión, que de hecho corresponde con el inciso C, y ya por último el 4 pues corresponde con el inciso D, ¿no? Que de hecho es el único que falta, pero si ustedes comprueban, pues vamos a tener una parábola vertical, que sería la x cuadrada, y negativa, por lo tanto tenemos que ver un signo negativo en la expresión, que sería justo el inciso D. Entonces aquí no hay falla, es 1 con A, 2 con B, 3 con C y 4 con D, que corresponde con el inciso C. Bien, ahora vámonos con una definición. Dice,
Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre igual a una constante. Entonces aquí el secreto es identificar que hay dos focos, ¿no? Entonces si hay dos focos, solo pueden haber dos posibles soluciones, que sea una elipse o que sea una hipérbola. Ahora, ¿cómo lo van a identificar? Pues bueno, pues recuerden que nosotros vamos, si se suman las distancias, como lo muestra aquí en la definición, es una elipse, y si se hace una resta de esas distancias, es una hipérbola. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería que esto es una elipse. Bien, continuemos con la pregunta 30. En la pregunta 30, igual simplemente tengo que asociar. Entonces, del mismo modo voy a poner aquí los números. Entonces vamos a asociar ahora alfa que vemos que está representando aquí un punto de la elipse, que obviamente es el centro, entonces sería 1 va con la A. Beta vamos a ver que está representando aquí, no se alcanza a ver tan claro, pero representa el lado recto de la parábola, que recuerden que sería este, y obviamente también este, ¿no? Ahora, para 3, que es delta, perdón. Entonces delta pues está representando los vértices de esta elipse. Entonces sería D. De aquí sí es nada más repasar la teoría. Y bueno, el 4 vemos que es teta, que teta está representando aquí los focos de esta parábola. Entonces aquí está mi compendio de soluciones, que es 1 con A, 2 con C, 3 con D y 4 con B, que sería justo el inciso D. Ok, entonces vámonos con la siguiente, que es la 31, en la cual me piden calcular la excentricidad de una elipse, y aquí me están dando la ecuación. Entonces primero recordemos que la excentricidad de una elipse pues se calcula como C sobre A, en donde C, recordemos que para el caso de la elipse se calcula como A cuadrada menos B cuadrada, ¿sí? Entonces de aquí de una vez les adelanto que el autor de este problema en las soluciones cometió un error, porque esta expresión la tomó sumando, y recuerden que para el caso de la elipse es restando, y si fuera para el caso de la hipérbola aquí sí se hace la suma, ¿no? Entonces repasen sus apuntes para ver por qué se hace una resta, y pues continuemos con el problema. Tenemos que encontrar tenemos que encontrar el valor de A y el valor de C. Entonces para ello esta ecuación tenemos que pasarla a su forma canónica. Y bueno, vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Entonces voy a ordenar aquí. Entonces, aparte de ordenar los términos, también lo que hice fue este 36 que está restando, lo pasé del otro lado sumando. Y bueno, recuerden que aquí lo que se hace es completar el trinomio tanto para la parte de la x como para la parte de la y. Antes de completar el trinomio en los términos de la x, noto que el coeficiente que acompaña a x cuadrada no es 1, entonces tengo que hacer el mismo procedimiento que hice en la parábola hace unos momentos. Entonces el 4 lo factorizamos y adentro escribo x cuadrada menos 2x, ¿no? Y bueno, ahora ya vamos a completar el trinomio para los términos que tienen x. Y a este número le sacamos mitad y lo escribimos sumando y lo elevamos al cuadrado, más, ahora saco el trinomio para bueno, más bien completo el trinomio para la parte de la y pues este 2 del mismo modo le sacamos mitad y lo elevamos al cuadrado, y esto va a ser igual a 36. ¿Y qué agregamos del lado derecho? Bueno, pues del lado derecho vemos que tenemos que agregar 1 al cuadrado, porque eso se lo sumamos del lado izquierdo, entonces también hay que agregárselo del lado derecho, pero vean que este 1 al cuadrado está multiplicado por 4, entonces tengo que agregar del lado izquierdo primeramente 4 por 1 al cuadrado, y después tendríamos que agregar este otro 1 al cuadrado que también lo sumamos del lado izquierdo. Y bueno, con eso pues ya podemos completar el trinomio.
para completar el trinomio aquí en la primera parte, ya haciendo la factorización, pues me va a quedar como x menos 1 al cuadrado más, y bueno, haciendo la factorización ahora de los términos de y, pues me queda prácticamente lo mismo, nada más que en este caso me queda sumando. Y finalmente reduciendo esta operación me queda como 41. Ahora, recuerden que para la ecuación de la elipse se tiene que ver de este modo, se tiene que ver como x menos h al cuadrado dividido entre a más y menos k al cuadrado dividido entre b, y esto igual a 1. Es decir, del lado derecho tengo que tener un 1, vamos a obtener ese 1. Para obtener ese 1 dividimos toda la expresión entre 41, cada término se divide entre 41. Vamos a empezar de derecha a izquierda, dado que es más sencillo. 41 entre 41 pues simplemente es 1. Ahora los términos de y pues ya se quedan así, ya llegué a la expresión que a mí me interesaba. Pero ahora en este caso, para que este término de aquí se parezca a este término, puedo hacer una especie de truco en la cual yo digo que aquí tengo x menos 2 al cuadrado dividido entre 41 entre 4. Entonces este 4 sencillamente lo pasamos aquí dividiendo al 41, y ya con eso tengo que este término pues estaría siendo el equivalente de esta a, y este término estaría siendo el equivalente de esta b. Solo que aquí vamos a hacer una corrección. Recuerden que a siempre es el valor más grande, y en este caso el valor más grande pues está dividiendo a la y el valor más chico sería la b, que sería aquí 41 entre 4. Entonces de esta manera yo ya tengo a, y perdón, aquí b está al cuadrado y a está al cuadrado también. Entonces ahorita tengo a cuadrada y b cuadrada. Y bueno, recuerden que necesitamos c. Entonces vamos a escribir de momento lo que tenemos. Tenemos que a cuadrada es igual a la raíz de a 41, perdón. Y entonces si me piden sacar a, pues ustedes ya se habrán dado cuenta que es igual a raíz de 41, y por otra parte b al cuadrado es igual a 4, 41 entre 4. Si me piden sacar simplemente b, sería la raíz de 41 entre 2. Aquí lo que hice fue aplicar raíz tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo, y la raíz de 4 pues es 2. Ahora vamos a sacar c. Entonces c va a ser igual a la raíz de, vamos a ver qué me piden, ¿no? De a cuadrada. A cuadrada, observen que lo tengo aquí. A cuadrada es simplemente 41 menos b cuadrada, que sería 41 entre 4. Entonces escribo aquí 41 entre 4. Y bueno, esta operación la pueden hacer en su calculadora, también la pueden hacer mentalmente. Vamos a hacerla mentalmente para que me quede. Aquí lo que voy a hacer primero sería factorizar 41. Entonces si factorizo 41 me va a quedar como 1 menos un cuarto. Y después de factorizar 41, lo que voy a hacer pues va a ser resolver esa operación, que es 41 por 3 cuartos. O sea, hice esta operación de 1 menos un cuarto. Y bueno, vamos a aplicar la raíz, ¿no? Para aplicar esta raíz la podemos distribuir tanto al 41 como a la fracción que tengo aquí. Y bueno, simplificando ya lo más que se pueda, pues esta raíz, como está afectando una fracción, pues va a afectar a la parte de arriba y a la parte de abajo por separado, ¿no? De esta manera pues yo tengo aquí raíz de 41 que multiplica a raíz de 3 entre 2. Al aplicar la raíz al 4 pues me dio sencillamente 2, y eso ya queda fuera de la raíz. Ahora vamos a resolver ya el cálculo final, en la cual yo tengo que hacer e, que se calcula como c entre a, y c ya tengo que es raíz de 41 multiplicado por raíz de 3 entre 2, y esto se divide entre a, que vemos ahí que a es raíz de 41. Entonces la excentricidad me queda como
Aquí podemos ver que raíz de 41 que multiplica y raíz de 41 que divide se cancelan, se simplifican y sencillamente la excentricidad me queda como raíz de 3 sobre 2. Obviamente no aparece eso en las respuestas y es porque, insisto, que el autor de este ejercicio, esta expresión la tomó sumando y por eso le quedó aquí 2 raíz de 205 entre 41, ¿no? Que sería algo similar a esto si este 41 no se simplificara con el 41 de arriba. Pero bueno, para este ejercicio pues no tenemos aquí opción correcta, pero la respuesta es raíz de 3 sobre 2. Bueno, vamos a seguir con el siguiente problema, que es el 32. Me pide identificar la ecuación canónica de la elipse que se muestra en la figura. Y bueno, aquí tengo la elipse y vean que me dan el centro, que es 1,0. Aparte de ese elemento, recuerden que necesitamos conocer el valor de A y el valor de B. Entonces, repasando la teoría que ya teníamos, A es el eje mayor. El eje mayor pues es esta parte. Más bien esto es 2A, perdón. Entonces la distancia del centro a uno de los vértices pues es A. Entonces nada más tengo que contar esta distancia y conocer el valor de A, que de hecho son 5 unidades. Y para el valor de B pues es la distancia del centro a uno de los extremos del eje menor, que en este caso aquí estamos viendo que simplemente es 2. Entonces, construyendo esta ecuación y tomando en cuenta que es una elipse horizontal, pues yo tengo que utilizar esta ecuación. Y bueno, haciendo la sustitución me va a quedar como x menos 1 al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado más y más 0 al cuadrado. Bueno, aquí propiamente sería menos 0, pero de todos modos no afecta. Dividido entre b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, y esto igual a 1. Haciendo la simplificación ahí mismo tengo que 5 al cuadrado pues es 25. 2 al cuadrado obviamente es 4. Y y menos 0 al cuadrado, pues y menos 0 es simplemente y. Entonces esto se puede simplificar simplemente como y cuadrada. Y esta sería la ecuación que representa a esta elipse. Y bueno, vamos a buscar a qué opción se parece. Y bueno, aquí buscando las opciones, pues descubrimos que es el inciso C. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta, en la cual me pide relacionar la cónica con su ecuación correspondiente y me dan elipse, parábola, circunferencia e hipérbola. Entonces, del mismo modo que lo he hecho en este tipo de ejercicios, escribimos aquí los números y vemos con quién se relaciona cada uno. Entonces la 1, que es una elipse, en la elipse recuerden que pues justo es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces hay que buscar algo parecido, que sería el inciso C. Y el 2 es la parábola. En la parábola recordemos que solo uno de los términos tiene que estar elevado al cuadrado, ya sea la x o la y, y sería el inciso B en este caso. Para la 3, que es la circunferencia, pues tenemos que tener los mismos coeficientes para la x cuadrada y para la y cuadrada, que sería justo como en el inciso D. Y finalmente para la hipérbola es muy similar a la elipse, solo que los términos están restando, como se observa en el inciso A. Entonces esta es mi solución, que justo es igual que el inciso B. Bien, entonces ahora vamos con la 34, en la cual del mismo modo me piden calcular la excentricidad de una elipse, cuya ecuación es la siguiente, ¿no? Entonces ahí me dan la ecuación de la elipse y quieren que yo calcule la excentricidad. Y bueno, para calcular esta excentricidad, pues de nuevo volvemos a la expresión, que sería C entre A. Y yo sé que necesito calcular C porque no me lo dan. Recordemos que aquí estamos viendo que A cuadrada pues sería igual a 85.
y que b cuadrada es igual a 45, entonces pues necesito conocer yo el valor de c. Aquí de una vez vamos a despejar cuánto vale a y cuánto vale b. Entonces si tengo que a cuadrada es 85, por lo tanto a, simplemente a, va a ser la raíz de 85. Aquí recuerden que para quitar este cuadrado sacamos raíz. Y b sería raíz de 45. Y bueno, ya habíamos dicho cómo se calcula c. Entonces c va a ser igual a la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Y c sería igual a 85 menos 45 la raíz. Entonces aquí nos queda que c pues es raíz de 40. Ahorita vemos si se tiene que simplificar o no. Y bueno, vamos a hacer primero el cálculo de la excentricidad, que sería e, que es raíz de 40 entre raíz de 85. Simplemente hice la sustitución de c entre a. Ahora, no tengo ninguna respuesta así en las opciones, entonces tengo que simplificar la parte de arriba. La parte de abajo se ve que la dejaron así. Observen que todas las respuestas tienen raíz de 85. Entonces, raíz de 40, pues recuerden que lo podemos expresar como 4 por 10. Y aquí al expresar este 40 como 4 por 10, me doy cuenta que en una multiplicación las raíces se pueden distribuir para el 4 y para el 10. La raíz de 4 pues es 2, entonces ese 2 ya sale de la raíz y la raíz de 10 no es exacta, por lo tanto se queda ahí. Y sencillamente mi solución me queda como 2 raíz de 10 entre raíz de 85. Claro que si acaso se puede simplificar un poquito más, pero en este caso el ejercicio no lo pide. Ya llegué a la respuesta directamente, que es el inciso B. Bien, espero que hasta aquí estemos claros, que todos vayamos bien. Vamos ahora con la pregunta 35, en la cual me piden calcular los valores del centro, del lado recto y la distancia entre los focos de la elipse que está descrita mediante esta ecuación. Entonces, del mismo modo, tenemos que pasarla a su forma general. Entonces, aquí yo creo que por cuestiones del video, para no hacerlo tan largo, aquí recuerden que tenemos la forma general y necesitamos pasarla a la forma canónica o ordinaria. Les voy a dar la solución. Ustedes intenten llegar a esto y en caso de que no lleguen, pues avísenme porfa para que lo podamos checar. Pero bueno, haciendo ya la transformación, me va a quedar como x más 2 al cuadrado dividido entre 4 más y más 3 al cuadrado dividido entre 16, y esto va a ser igual a 1. De aquí pues podemos apreciar perdón, el 3 sería negativo. Entonces de aquí podemos apreciar que el centro va a tener coordenadas menos 2,3. Recuerden que el centro está representado con los valores que suman o restan a la x y a la y, y entonces se les cambia el signo, de manera que este 2 pasa como menos 2 y este menos 3 pasa como 3, y de esa manera obtuve el centro. Ahora, para el lado recto de una elipse, recuerden que se calcula como 2b cuadrada entre a. Entonces aquí primero pues enunciemos quién es a y quién es b, ¿no? Entonces a al cuadrado sería 16, que sería el valor más grande que está dividiendo, y b cuadrada sería simplemente 4. Sacamos el valor de a y el valor de b, para ello aplicamos raíz. Entonces raíz de 16 pues simplemente es 4 y el valor de b sería 2. Entonces vamos a sacar el lado recto, que sería 2 por el valor de b cuadrada, que ya lo tengo aquí, es 4, dividido entre a, que a es 4. Entonces este 4 que multiplica y este 4 que divide se cancelan y simplemente me queda como 2, y de aquí obtengo que el lado recto es 2. Finalmente me piden calcular la distancia entre los focos de la elipse, y bueno, vamos a hacer un dibujito para recordar cómo se calcularía esa distancia. Recordemos que aquí están los vértices de la elipse. Aquí ya no me estoy fijando tanto si es horizontal o vertical, aplica para ambas. Y adentro de la elipse están los focos.
Obviamente aquí está señalado el centro y vean o recuerden ustedes que la distancia del centro a cualquiera de los focos está representado con el parámetro C. Entonces tengo yo C unidades a la izquierda y C unidades a la derecha. Por lo tanto, si quisiera yo calcular la distancia entre los focos, pues aquí en la figurita podemos apreciar que se calcula como 2 veces C. Entonces yo tengo que 2 veces C representa la distancia entre los focos. 2 veces C pues sería equivalente a hacer... perdón, no hemos calculado C. Entonces vamos a calcular C. C sería igual a la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Entonces C va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues a cuadrada aquí ya tengo que es 16 menos el valor de b cuadrada que es 4. Entonces aquí sería raíz. Y bueno, 16 menos 4 es 12. Entonces C va a ser igual a la raíz de 12. Y 2 por C sería 2 raíz de 12, que justo corresponde con uno de los incisos de aquí, ya sea el inciso B o el inciso C. Para determinarlo bien, pues tenemos que... perdón, más bien sería el inciso D o el inciso A, que tienen 2 raíz de 12 en ambas partes. Ahora, vamos a comparar los otros resultados que obtuvimos. El lado recto pues sí nos quedó como 2, que es este 2 que aparece aquí, y este 2 que también aparece aquí. Y finalmente para el centro, pues en el inciso B tenemos que es menos 2,3, que justo es lo que nosotros obtuvimos. Entonces nos queda de esta manera como el inciso D. Bueno, continuamos con la pregunta 36, en la cual me pide relacionar la cónica con su correspondiente excentricidad. Este es uno de los temas que se escaparon por ahí, que no revisamos, pero con esta pregunta es básicamente todo lo que necesitamos. Y bueno, entonces ustedes se lo pueden aprender así tal cual, como mera teoría. Y bueno, vamos a tener que para empezar la hipérbola, la excentricidad de la hipérbola, que de hecho ya recordé que eso sí lo comentamos, tiene que ser mayor que 1. Para el caso de la parábola, ahí sí no lo comentamos, pero la excentricidad tiene que ser exactamente 1. Y para el caso de la elipse, la excentricidad tiene que estar entre 0 y 1. Y finalmente, para el caso de la circunferencia, pues la excentricidad es 0, que sería el inciso B. Entonces aquí ya tengo las respuestas, sería 1 con D, 2 con A, 3 con C y 4 con B, que corresponden con el inciso C. Entonces aquí simplemente para rescatar lo que vimos en el curso, pues vimos la excentricidad simplemente de la elipse y de la hipérbola, ¿no? Entonces así platicamos. Y bueno, para responder a la pregunta 37 me piden identificar me piden simplemente identificar el lado recto de la hipérbola, ¿no? Entonces el lado recto pues es esta apertura que hay entre cada uno de los mantos de la hipérbola, similar a como era en la parábola. Entonces este es el lado recto que, como podemos ver, está representado por el parámetro θ. Entonces esa es la 37. Vámonos rápidamente con la 38, en la cual me piden obtener el centro, los vértices y los focos para la hipérbola que me dan aquí. Entonces vamos a hacerlo. Para ello, pues esta hipérbola tenemos que pasarla a su forma canónica. Entonces para ello lo único que tengo que hacer es dividir todo entre 4, porque pues aquí tengo que conseguir un 1 para tener la forma canónica, ¿no? Entonces dividiendo todo entre 4 me quedaría como x cuadrada entre 4, y si este término lo divido entre 4, pues aquí tengo un 4 que multiplica con el 4 que divide, pues simplemente me quedaría 1. Entonces va a quedar como y cuadrada entre 1. Obviamente si divido entre 1 pues no afecta, simplemente es para acoplarse a la ecuación de la parábola. Y bueno, del lado derecho también al hacer 4 entre 4 me queda 1, que ese 1 es justo el que yo estaba buscando. Y bueno, para los que no recuerdan, la ecuación de la parábola pues se tiene que ver de esta manera, ¿no? Ok.
Entonces es muy similar a la elipse y bueno, de aquí ya podemos ir sacando los elementos. Para empezar, lo que estoy notando es que esta parábola pues tiene centro en el origen, dado que a la x y a la y no se le está sumando o restando algún término. Entonces con eso pues ya podemos descartar dos opciones que serían el C y el D. Únicamente nos quedamos con la opción A o B. Y bueno, también nos piden encontrar los vértices de esta hipérbola. Entonces, para encontrar los vértices, recordemos que están relacionados con el parámetro A. Entonces, yo aquí tengo A cuadrada y si me piden el valor de A, pues, perdón, más bien, aquí tengo A cuadrada que es 4. Lo voy a escribir, A cuadrada es igual a 4. Y entonces obtengo que A simplemente es 2 al sacarle raíz. También vamos a sacar a B cuadrada, que B cuadrada es 1. Al sacarle raíz queda simplemente como 1. Y bueno, ahora, pues aquí nos podemos dar una idea de que también se descarta el inciso A porque los vértices me los muestran como 2.3 y 0, ¿no? Y aquí yo obtuve que A simplemente vale 2, que corresponde más con el inciso B. Ahora, vamos a explicarlo bien. Recuerden que aquí tenemos nosotros una hipérbola que es horizontal, perdón. Entonces, si es horizontal, más o menos el dibujo tendría que verse de esta manera. Ajá, aquí está el centro, que recuerden que es el origen, o sea 0,0. Aquí estarían los vértices y esta distancia sería A. Entonces, si del centro camino A unidades a la derecha, pues llego al punto 2,0. Y si camino A unidades hacia la izquierda, pues llego al punto menos 2,0. Y bueno, como ustedes vieron, esta pregunta la hicimos por descartación. De hecho, ya no encontramos los focos. Para el examen pues lo pueden hacer así para ahorrar tiempo, pero en este caso pues yo sí tengo que decirles cómo encontrar los focos por si no lo recuerdan. Entonces los focos recuerden que se representa con el parámetro C, el cual no tenemos ahorita, pero C se calcula como la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Como les había indicado anteriormente, aquí cuando se encuentra la C para una hipérbola es prácticamente igual que el teorema de Pitágoras y por lo tanto aquí hay una suma. Si fuera para el caso de la elipse, observen que la expresión para encontrar C, pues hay una resta, ¿no? Que de hecho es esta expresión. Entonces, sustituyendo rápidamente, me queda que C va a ser igual a 4 más 1 y todo esto con la raíz, ¿no? Entonces C me queda que es raíz de 5 y raíz de 5 más o menos, si ustedes lo sacan en calculadora, pues es precisamente 2.23. Entonces recuerden que los focos están, bueno, lo voy a poner con otro color. Los focos están aquí y aquí, esos serían los focos de la hipérbola y pues estos focos tendrían coordenadas pues 2.23,0 para este foco y menos 2.23,0 para este foco. Entonces eso pues de hecho corresponde con el inciso B, que este más menos pues representa esos dos focos, uno positivo y otro negativo, por cierto. Y bueno, esa es la pregunta 39. Vamos con la pregunta 40, en la cual me pide identificar la ecuación canónica de la hipérbola que se muestra en la figura. Ahora, observen que tenemos una hipérbola, pero esta hipérbola es vertical. Si es vertical, su ecuación tiene que verse más o menos de la siguiente manera. La y tiene que ser positiva, eso es lo que no tengo que olvidar. Entonces sería y al cuadrado entre a cuadrada menos x menos h al cuadrado entre b cuadrada y esto igual a 1 entre b cuadrado. Entonces, ¿cuánto valen h y k que son las coordenadas del centro de la parábola? Pues aquí nos los dicen, ¿no? Es 2 menos 2,3. Haciendo esa sustitución, pues me va a quedar y menos 3 al cuadrado menos x más 2 al cuadrado y esto va a estar igualado a 1. Ahorita todavía no conocemos a cuadrada ni b cuadrada, pero las vamos a conocer en un momento. Y bueno, aquí ustedes se podrán preguntar por qué puse más. Y puse más porque tengo el menos de la fórmula con el menos del punto y menos por menos me da más y de ahí sale más 2.
Ahora, vamos a conseguir el valor de A. Entonces el valor de A, recuerden que es la distancia que hay del centro a cualquiera de los vértices. En este caso sería esta distancia, que aquí se ve que son 3 unidades. Entonces A es 3, A cuadrada sería 9. Lo voy a poner aquí por si me fui muy rápido. A es 3, pero me piden A cuadrada, entonces sería 9. Ahora, para el valor de B, recordemos que es la distancia que hay del centro a los extremos del eje conjugado. Entonces aquí se ve que simplemente es una unidad. Por lo tanto, B es igual a 1 y B cuadrada también es 1. Entonces aquí pongo ese 1 y comparamos con las respuestas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, para empezar, descartamos el inciso B y el inciso C porque la X la tienen positiva. Nos quedamos simplemente con el inciso A y con el inciso D. En este caso, aquí la X pues está dividida simplemente sobre 1, como lo tenemos nosotros aquí. Aquí se ve. Y entonces esa sería la respuesta correcta, sería el inciso D. El inciso A pues no puede ser porque el x más 2 al cuadrado está dividido sobre 4 y pues eso no es correcto, ¿no? Aquí se ve que la x está dividido sobre 1 y la y menos 3 al cuadrado está dividido sobre 9, justo como en el inciso D. Y bueno, ahora sí, pasemos a la última pregunta, que de hecho simplemente es identificar los puntos de la hipérbola. Entonces, misma dinámica, aquí voy a poner los elementos que serían 1, 2, 3 y 4. Y el 1, que es alfa, pues vamos a ver qué representa, ¿no? Alfa se ve que son estas líneas punteadas que en la teoría vimos que se llaman asíntotas. El 2 es beta y beta aquí pues vemos que representa el lado recto, ¿no? Que de hecho esta pregunta pues ya se había repetido, entonces este es el lado recto que corresponde con el inciso B. Y para el 3 tenemos delta, que delta está en los vértices de esta parábola que corresponde con el inciso A. Y 4 está con 4 es teta, que está representando aquí, híjole, creo que ya cometí un error, ¿verdad? Teta sería el lado recto, entonces vamos a corregirlo eso. Aquí sería 4 con B. Y el 2, a ver, vamos a repasar el 2. 2 es beta y beta está representando aquí los focos, que sería el inciso C. Entonces, de esta manera nos quedan ya las respuestas correctas. 1 con D, 2 con C, 3 con A y 4 con B. Que de hecho, si observamos, pues eso corresponde con el inciso A. Y bueno, estas eran las preguntas que nos restaban de la sección de geometría analítica de la guía del Poli. Espero que les haya sido de utilidad y pues nos vemos.